Quiero hablarles de lo que no se ve. Diga conmigo lo que no se ve. Dígalo más fuerte, lo que no se ve. Dios es un especialista en esto. Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, hay un texto que se escabulle por la enorme fuerza que tiene el versículo 1 y 2, que sabemos de memoria, que conocemos de memoria, después la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero se escabulle ahí el versículo 3 antes de comenzar por la galería de los grandes hombres, extraordinarios hombres que hicieron historia a lo largo de los tiempos. En el versículo 3 dice, por la fe entendemos. Y a mí me gustaría pararme en esa palabra porque yo quiero que usted entienda la importancia de entender. O sea, perdóneme que sea redundante, yo quiero que usted entienda que debe entender. Entender es aplicar el entendimiento. Es por eso que Jesús, cuando las multitudes los apremiaban, Jesús paró a la multitud y le dijo, oíd y entended. Yo no quiero que me escuches como un lorito repetidor. Por eso esta iglesia, por la gracia de Dios, la he educado para que no diga amén a cualquier cosa. Porque cualquier cosa no merece tu amén. Quiero que entienda. Jesús entonces le dice a la gente que lo escuchaba, oíd y entended. Quiero que entiendan que usted está parado frente a una verdad trascendental para su vida. Entonces dice Hebreos que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra traducción, cuando lee este versículo, dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Quiere decir que Dios ordenó la creación y lo ordenó con la palabra. Dijo, sea la luz. ¡Pum! La luz se hizo. Mire, la orden de Dios no es consultiva. O sea que cuando Dios envía un mandato, no es que lo está consultando para que veamos a ver si nos gusta o no nos gusta. La luz no se puso a discutir con Dios, decir, mira, yo no sé si es el momento oportuno de que yo salga. Dios dijo y existió. Entonces dice ahí que Dios dio una orden, pero dio una orden para que se genere algo de lo que no existía. O sea, lo que se iba a ver no existió. Diga conmigo, no existió. Otra traducción, cuando lee este versículo, dice, entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no. Quiere decir que en el mundo que Dios gobierna, no necesariamente las cosas pueden existir. Sencillamente están en el corazón de Dios y si Él lo dice, aunque no exista, existirá. ¿Cuántos dicen amén? Yo debo entender entonces que en la vida todo lo que yo necesito, eso que yo necesito, pudiera o no existir antes que se materialice. Entonces es un lenguaje de fe. Menos mal que Dios no es como nosotros, hermano. Decirle al que tenía al lado, menos mal. Menos mal. Imagínate si Dios sería un charlatán, un embustero, como el que tenés al lado. Imagínate si Dios sería eso. Imagínate si Dios sería esa gente que habla pero no cumple. Imagínate si Dios sería eso. El libro de los Romanos nos dice, el apóstol San Pablo, que Dios tiene una particularidad. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Es por eso que muchas veces Dios ve mucho más allá de nuestras propias narices. Y entonces por ahí Dios dice que estás sano cuando seguís enfermo.
O Dios dice que sos esforzado y valiente cuando sos un cobarde de cuarta. Es por eso que Dios muchas veces puede decir, porque conoce tu destino final y entonces Él llama a las cosas que todavía no existen. Y entonces habla en un lenguaje que no entendemos porque Él dice lo que no sabemos, Él dice de lo que no existe, Él dice que lo que no existe va a existir y Dios necesita, Homero Simpson, que lo entiendas. Yo debo entenderlo. La capacidad creadora de Dios, mire qué interesante. La capacidad creadora de Dios es tan extraordinaria que no necesita de algo para desarrollarla o activarla. De la nada misma, quiero que repita conmigo, de la nada misma. De la nada misma puede generar un mundo tan específico como el nuestro y de tanto alcance y potencial que nos sorprende gratamente. O sea, Dios puede hacer de la nada misma. Si es tan sujeto absolutamente a nada, Dios lo puede diseñar, lo puede hacer. ¿Por qué? Por la sencilla razón que Él es creador. Mire qué interesante. La sorpresa es su real impronta, porque sencillamente no tiene rival y de hecho se manifiesta con tal precisión que dicen las Escrituras que está escrito que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso significa que lo que Dios diseñó para usted o para mí, nadie lo escuchó, nadie lo vio, ni siquiera subieron al corazón. Quiere decir que cuando a tu esposa se le ocurre la solución, esa no es. Aunque Dios la puede usar. O Dios lo puede usar a él. Pero dice ahí Pablo que las cosas que Dios tiene para mí, nadie lo vio, ni el chusma más grande del barrio. Nadie lo vio, nadie lo oyó. Quiere decir que en el plan de Dios lo que diseñó para tu vida es tan creativo que tiene un nombre y un apellido, tiene una huella, te pertenece, nadie lo pensó, nadie lo escuchó, solo Dios y de la nada misma te lo quiere dar. Diga conmigo, qué bueno. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez tener un problema. ¿Usted ha tenido algún problema? Dígame todos los que pasaron alguna noche sin dormir pensando en el problema. Bien, ok. La estadística no va a fallar. Yo quiero que usted me cuente a mí en este ámbito de amistad, total, acá nadie se va a enterar. Apenas hay 200 conexiones en línea, con lo cual, no sé, multiplíquelo por 3 cada una. O sea, no mucho. Pero hay algunos más de Latinoamérica y de hecho que mañana se replica por varios países que yo anduve por allá. Yo le quiero preguntar, cuando usted tuvo un problema y no pudo dormir, ¿cuántas veces ensayó una solución? Por ejemplo, pensó en su jefe y usted dijo, lo que tengo que hacer mañana es electrocutarle la cafetera. ¿No lo pensó? Decime la verdad. No solamente usted piensa en el problema, sino que usted piensa en la posible solución al problema. Y es tan increíble tu mente que hasta se imagina la respuesta y ya tiene una contrarrespuesta. Hasta lo puede ver a su jefe, cómo le va a hablar. Puede ver a su médico, cómo le va a decir. Usted ya sabe con exactitud el problema, ensaya la respuesta y de esa respuesta va a venir una devolución y hoy está toda la noche pegándole vuelta a la cama hasta que su esposa lo echa, ensayando una respuesta. Hasta que he llegado a la conclusión que basado en este texto bíblico, si todo lo que Dios preparó, si todo lo que Dios diseñó, si la solución a mi problema la tiene Él, nada de lo que yo estoy pensando es factible. Mire, si yo he pensado cosas, yo ya se lo conté. Yo cuando estaba endeudado, que no podía salir adelante, yo había diseñado por noches enteras que en Mar de Ajó explotaba un pozo de petróleo. ¿A quién se le puede ocurrir? Y ya hasta había pensado qué hacer con las divisas, porque allá también te navegás.
Y entonces yo me hablo a mí mismo. Cuando yo estoy por la noche pensando en la solución y diciendo, y hasta muchas veces nosotros le queremos decir a Dios cómo hacerlo. Es más, yo he escuchado, ensayado situaciones que en mi casa un ángel venía, me golpeaba la puerta, me decía, ¿cuánto querés tomar? Andá y pagá tu deuda. Nunca apareció el desgraciado. Entonces cuando pienso en una solución, inmediatamente asocio este versículo y dije, si lo estoy pensando, no es Dios. Porque las cosas que diseñó para mí, nadie las pensó, nadie las escuchó. Están en el corazón de Dios y de la nada misma te lo quiere dar. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Todo lo que Dios diseñó y tiene preparado para vos, nadie se lo puede ni siquiera imaginar porque es total y absoluta cortesía de tu Creador. Yo jamás me imaginé que Dios iba a llevar mi vida donde la llevó. Y jamás me imaginé que sin tener un estudio secundario terminado, porque en mi época era así, y en una situación de enfermedad de mi padre me tuve que ir a trabajar y etcétera, terminé donde terminé con los reconocimientos que he terminado y en lugares donde Dios me ha llevado, jamás me lo imaginé. Eso es cortesía de tu Creador. Eso es el bien de Dios que te dice, yo te lo quiero dar. Y entonces muchas veces nosotros ensayamos respuesta, ensayamos cómo Dios lo va a hacer, nos ponemos a pensar y no nos damos cuenta que estamos ante un Dios que de la nada misma puede hacer algo nuevo. Y es por eso que en esta noche, por unos pocos minutos, quiero hablarle de lo que dice la Escritura al respecto, del perfil de nuestro Creador. Y en primer lugar, yo tengo que decirle que Dios como Creador, mire lo que dice ahí, tiene autonomía propia. Eso significa que Dios no está condicionado bajo absolutamente nada. A Dios no la condiciona la Argentina. Dios no está condicionado a los políticos que nos gobiernan. Y decimos, póngale fe a eso por lo menos. El Dios de los americanos no es acaso el mismo Dios que nosotros, el Dios de los europeos, no es acaso, el problema son los europeos, los americanos y nosotros. Pero Dios no está condicionado. La primera lección que Dios le tuvo que dar a un pueblo que salía de la esclavitud viciado después de 400 años. Claro, Israel estuvo 400 años en Egipto y en Egipto ellos tuvieron una falacia, tuvieron un mal ensayo. Durante 400 años en el antiguo Egipto ellos vieron que los egipcios eran vastos adoradores de muchos dioses. Durante el tiempo que ellos estuvieron como esclavos, los egipcios adoraban un montón de dioses y tenían un montón de logias. La religión egipcia era politeísta, lo que significaba que ellos creían en multitud de deidades y especialistas únicos en cada materia. Ellos, por ejemplo, tenían el dios del sol, el dios Ra, que se ocupaba del sol. Si a ese vuelo iba por la luna, te decía, lo mío es el sol. Tenían el dios de la fertilidad, la diosa. Y si usted iba por otra razón, decía, yo atiendo solamente personas que tienen problemas acá. Durante 400 años, Israel vio la cantidad de deidades, la cantidad de templos, la cantidad de sacerdotes que ofrecían sacrificios a los dioses. Y de repente Dios aparece y en las 10 plagas Dios humilla a los 10 principales reinos que ellos tenían centrados en su cabeza como de falsas creencias. O sea, las 10 plagas en realidad Dios se trató de avergonzar uno por uno de los dioses más grandes que Egipto tenía. Entonces Moisés, el que está en el desierto, pobre hombre, diga conmigo, pobre hombre. Se había quedado tartamudo porque no tenía con quién hablar. O si usted piensa que Moisés era tartamudo de nacimiento, no era tartamudo. Se volvió tartamudo. Porque estuvo 40 años pastoreando ovejas del suegro. Que Dios te libre y te cubra con la sangre preciosa de Jesucristo de Nazaret. Imagínate lo que es trabajar para el suegro. Aunque si trabajaras para mí te iría bien. Pobre hombre, diga conmigo, pobre hombre. Durante 40 años él estuvo pastoreando las ovejas de su suegro. Su única compañía eran las ovejitas que ya hasta le había puesto nombre. Ya se había familiarizado con muchas de ellas.
Y entonces como las ovejitas más o menos hablaban, Moisés se copió y empezó a decir, me parece que... Entonces dice la Biblia que Dios se manifestó a Moisés para nombrarlo su libertador. La Biblia nos dice que Moisés vio una zarza que ardía y no se consumía. A Moisés no le llamó la atención que la zarza ardía, porque era común en el desierto que las zarzas se prendan fuego. Lo que le llamó la atención a Moisés es que la zarza ardía, pero no se consumía, no se caía. Entonces Moisés fue a acercarse a ver qué sucedía. Y era Dios. Y qué lindo. Que yo no sé si por curiosidad, yo no sé porque alguien te invitó, yo no sé si viniste por antojo o por qué razón viniste, pero qué bueno que te acercaste a Dios. Y entonces la Biblia, Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies. Y ahí lo comisiona, le dice a Moisés todo lo que va a hacer. Moisés lo sabía, pero se hacía como el perro que volteó la olla, se hacía el distraído. Y Dios le dice a Moisés, vos sos el hombre, este es tu tiempo, es ahora. Y Moisés dice, no me van a creer de ninguna manera. Mirá, hasta soy tartamudo. No puedo ganar una conversación. Y entonces Dios lo reta y le dice, ve con esto, yo te mando, quiero que lo hagas. Entonces la última excusa que a Moisés se le ocurrió fue decirle a Dios, está bien, acepto el contrato. ¿Dónde firmo? Pero muy bien. Yo voy a mi pueblo y cuando yo me acerco a ellos y ellos me preguntan ¿quién te manda? ¿Qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién me manda a hacer lo que yo le vengo a decir que debemos hacer? Hay que pararse de mano frente a Egipto. Y entonces Moisés le dice a Dios, he aquí que yo llego y le pregunto ¿quién me manda? Y entonces Dios le dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos te preguntan esa torpe pregunta, quiero que le respondes de esta manera. Respóndele y dile, yo soy el que los envía, yo soy el que soy. Así le dirás a mi pueblo Israel, el yo soy me ha enviado. Y utilizo una palabra que tiene una connotación en 4 letras que no se puede nombrar, muy conocida como Yahweh. Viene de un verbo ayad que significa el ser que tiene existencia propia, que no necesita de nadie, que existe solo y tiene el poder para sobrevivir. Quiere decir que ese ser que existe por mutuo propio, que no depende ni siquiera de mi oración. Hay gente tan ignorante que piensa que Dios lo necesita. Y yo me río. Y hasta lo más avisado desde atrás del púlpito, con tal de manipular, porque hay unos cuantos manipuladores dicen, Dios te necesita. Y uno dice, a mí, a vos. Dios te necesita. Inclusive hay muchos que dicen, Dios necesita tu dinero. Estafador. Mira si Dios va a necesitar tu apestoso peso argentino. Por lo menos si tuvieras otra moneda. Una moneda que se evaluó el 300% de lo que va del año. ¿O más? Quiere decir que Dios no necesita ni... Hay gente que piensa que Dios lo está esperando. Dios lo está esperando. Ay, se levanta Angelito. Ay, si Angelito nos canta. Qué contentos se van a poner los ángeles. Ay, hoy no cantó Gustavo. Hay ángeles que son fan de Gustavo que no van a estar muy contentos. Y están los fans de Matías y están los fans del otro. Dios no necesita de nadie. Existe por sí mismo. Su trono está basado en su poder. Y sos vos el que necesita de Dios. Dios nunca necesitará de vos. Claro, por supuesto.
que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad y necesita su iglesia, pero en términos generales. Cuando te preguntan quién te manda, decirle que el que tiene existencia propia no tiene ningún orden sacerdotal que lo sostenga, ni siquiera le llevan la ofrenda. Mire, los egipcios tenían el dios del cocodrilo, le tenían que llevar la comida porque el cocodrilo tenía que comer bien. El dios de la rana era el dios de la fertilidad también, y la rana tipificaba, simbolizaba a un dios. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le llenó de rana a todo Egipto, y dice que apestó la tierra por las ranas. Ahí toma tu Dios, ahí tenés. La humillación más grande se la dio al dios Osiris, que era el dios de la eternidad, que el que manejaba los hilos del destino y la eternidad de las personas, tipificado en el dios Ra y en Faraón, que representaba la deidad Ra. Faraón era Dios. Cuando Dios sencillamente le tocó a su primogénito, le demostró que no hay Ra, ni Faraón, ni Osiris. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Es Dios que tiene existencia propia. No necesita de nadie y de la nada misma te puede levantar. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Este es mi nombre, le dijo Dios. Y para siempre me recordarán. Siempre me hago la misma pregunta: ¿qué le costó más a Dios? ¿Cambiar la mentalidad de esclavo o meterlos en una nueva dimensión? ¿Qué le costó más a Dios? Los espías tardaron 40 días en llegar a la tierra prometida. Era el tiempo que ellos tenían del Sinaí a la tierra prometida. Ellos tenían que llegar al Sinaí. Cuando salieron del Mar Rojo y vieron a los egipcios humillados, ellos tenían 40 días para llegar a la tierra prometida, y la parada previa era el Sinaí. ¿Por qué era el Sinaí? Porque en el Sinaí le iban a dar la ley, le iban a dar los mandatos. Antes del Sinaí le hizo 5 lecciones, y las 5 lecciones resultaron reprobados. La primera de ellas fue cuando le faltó agua. Estuvieron 3 días caminando y cuando encontraron las aguas eran amargas. La primera lección que Dios le tuvo que dar: si estuvieras en mis mandatos, ninguna enfermedad, ninguna plaga que mandé a los egipcios te enviaré, porque yo soy tu Dios, tu sanador. Se tuvo que revelar: yo soy el ser y ahora soy tu sanador. Después se tuvo que revelar por las aguas que le faltó, y ellos murmuraron contra Dios porque Dios no los acompañaba. Se golpeó la roca, salió el agua y Dios se le mostró como el Dios que te acompaña siempre. Después apareció el Dios del maná, el Dios de la provisión, porque ellos murmuraron porque no tuvieron, y Dios le tuvo que mostrar que Él era el sustentador, y después le tuvo que mostrar que Dios era el defensor. Y cada acto ellos se quejaban, y se olvidaron que Dios le dijo: yo no dependo de nadie, yo no dependo de la escasez, yo no dependo ni del desierto. En el desierto yo también te puedo bendecir. ¿Pero qué le costó más? ¿Cambiar su mentalidad o ponerlos en la tierra? ¿Qué más le cuesta a Dios? ¿Cambiar tu mentalidad de esclavo o ponerte en el lugar que Él te quiere poner? El problema de Dios no es tu entorno, el problema de Dios no es nuestro país, el problema de Dios no es lo que nos rodea, el problema de Dios es nuestra mentalidad. Cambiar nuestra manera de pensar, entender cómo funcionan las cosas y darle lugar a Dios. Lo segundo que Dios le tiene que mostrar a su pueblo es que Él no tiene rival. O sea, como Él existe por sí mismo, Él no tiene rival. ¿Quién puede medir a Dios? ¿Quién puede comparar a Dios con qué? ¿Qué confusión tenemos que hasta comparamos a Dios con cualquier cosa, cualquier fetiche? Pero es como me dice un amigo mío: Ángel, vos no entendés nada. Me dice un amigo que me quiere mucho, pero es un filisteo de los buenos, eso es, buen filisteo. Y él siempre me dice: Ángel, ¿sabes cuál es el problema? Vos tenés éxito, pero tu éxito no es explosivo. ¿Por qué? Porque no tenés claro que a la gente le encanta el fetiche, le encanta el amuleto, le gusta la suerte. Vos a esta altura tendrías que repartir, por ejemplo, la cintita de la bendición. Mirá lo que me dice.
vos tendrías que repartir los sacos viejos del pastor. Tu esposa tendría que estar vendiendo, ¿verdad?, ciertas cosas para que y la gente se aferra a eso. ¡Ay, la corbata del pastor! Ahora que no usa más corbata, la corbata. Pero mire, si somos tan descontrolados que nosotros comparamos a Dios con cualquiera. Nosotros comparamos a Dios con... Mire, si hasta somos capaces, hay gente que, por ejemplo, y no quiero ofender la fe de nadie, pero de repente te pone a Dios en la misma dimensión que el gauchito Gil. Hasta ni nombre de gaucho tiene, Gil. Hay que llamarse Gil. No tengo problema con el nombre, tengo problema que le llamamos a eso Dios. Y la gente para en la ruta, se baja, le lleva ofrenda. Y le ora. Si usted llegaría a conocer la historia de ese hombre, un asesino. Y entonces comparamos a Dios con cualquier cosa porque con tal que lo que nosotros andamos buscando se realice, ya no medimos si es Dios o no es Dios, si es sano o no. Diga conmigo, Dios no tiene rival. Entonces Dios le dice a su pueblo, miren, yo con 3 dedos formé el polvo del universo. Con el hueco de mi mano junté todos los mares en mi mano. Mirá que le está diciendo Dios a Israel. Yo con una mano junté todos los mares en el hueco de mi mano. Con 3 dedos junté las montañas y con las manos te creé. ¿A quién me harán semejante? ¿A quién me compararán? Con todo el respeto del mundo. Miren si somos tan cretinos que hasta somos capaces de decirle a un tipo que maneja bien la redonda que es Dios. El que tiene oído, porque maneja bien la pelota. Y hasta se creó una religión en base a eso. Pero si somos tan ignorantes que hasta somos capaces de comparar a Dios con cualquier institución. Y de hecho, que muchas estructuras religiosas se cayeron cuando tomaron el lugar que no les correspondía, tomaron la gloria que no les correspondía. Y no me estoy refiriendo solamente a la religión oficial, me estoy refiriendo a muchas de las nuestras, que se creyeron los dueños de la sana doctrina, los dueños de la verdad, y hasta se pusieron en una posición que no le corresponde. Dios no tiene rival. Entonces en Isaías dice, ¿a quién me harán semejante o me van a comparar? Dice el santo. Yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Así dice Jehová Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Mira lo que dice Isaías 44. No temáis, no se amedrenten. No te lo hice de oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte. Me encanta esto, Dios diciendo, no hay Dios fuera de mí. No conozco a ninguno. Eso es como que Dios en algún momento dijo, che, hay otro por ahí, hay otro que anda por ahí. Hasta el coludo que anda por ahí pegando vueltas. Si hay iglesia que se predica más del diablo que de Cristo. Y entonces vienen algunos con la cabeza atrofiada y me dicen, che, en esta iglesia veo que no hay liberación. Hasta que llegaste vos, no. Hay gente que tiene el concepto que todo el mundo está endemoniado. Y las reuniones de poder y de milagros son las reuniones buscando un llamado de tensión hacia la persona. Hace muchos años atrás, cuando andaba predicando por las iglesias, pobres pastores que ahora me volvieron a invitar, yo le dije, ¿usted está seguro de esto? Mire que no hay retorno. Arranco con la primera diciéndole a todos los pastores que se tienen que ir todos a trabajar, porque yo trabajo. Vamos a ver cómo me va. Entonces yo andaba predicando por las iglesias y yo dije, a la flauta. Pisé la plataforma, pero la pisé, mi hermano. Soy el mismo ángel que usted conoce. Calzo 41 generoso, 42 apretado. Le digo por las dudas que usted quiera bendecirme. Pisé la plataforma y el 80% de la iglesia se manifestó.
Y al que me acompañaba le dije, una de dos. O en alientos ya están todos tomados por el diablo. O acá vino la libertad. Porque acá no se manifestó nunca, nadie. Entonces mi amigo el filisteo me dijo, ¿no querés que un día vaya y haga un acting? Le digo, ¿cómo que vas a hacer esto, Sebastián? Digo el nombre, por si me están viendo. Ya sabe quién es. Me dice él, si querés me hago el cieguito. Y cuando vos digas una palabra, yo digo, ¡ahora veo! ¡Ahora veo! Mire que son sabandijas. Dijo Dios, yo soy Dios. Y fuera de mí no hay nadie. No existís. ¿Viste cuando la gente te dice, vos no existís? Es como cuando le decimos a los de Racing, no existís. ¿Me entendés? Yo soy Dios, fuera de mí no hay Dios. No conozco ninguno. Por eso el apóstol San Pablo dice que cuando Dios tuvo que jurarle algo a un hombre, dice la Biblia que Dios vio en Abraham una muestra de amor tan extraordinaria. Dice la Biblia que Dios probó a Abraham como no probó a nadie. Dios quiso saber dónde estaba el corazón de Abraham. Dios quiso saber qué tanto lo amaba. Dios quiso saber si Abraham tenía el primer lugar él o estaba su hijo Isaac, fruto de su realización, porque lo esperó por años. Dios quería saber si el trofeo era Isaac o era él. Y entonces le dijo a Abraham, dame tu hijo, tu único a quien amas. Y Abraham se lo entregó a Dios. Y cuando Dios vio esa muestra de amor, dice que Dios miró por todos lados y dijo, yo a este hombre le tengo que prometer algo, le tengo que dar algo. Y dice el apóstol San Pablo que Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, porque vieron que nosotros cuando juramos por uno mayor. Y lo dice la palabra, cuando juramos por uno más grande. Y entonces dice la Biblia que Dios, no pudiendo jurar por nadie más, porque no hay nadie más grande que Él, juró por sí mismo, de cierto te voy a levantar y a bendecir. Interpuso juramento. Por eso no soy nadie. Pero yo le recomendaría a los de Hamas y a todos los que andan por ahí, dejen de tirar cohete contra Israel, van a perder. Porque Dios dijo y le juró que de su simiente nadie lo iba a tocar. Y por eso es una nación perseguida con miles de problemas y factores que no me voy a meter, pero nunca desapareció, porque un día Dios juró por alguien que no existía más que Él, sino Él mismo, de cierto te bendeciré, le juró. Diga conmigo, Dios no tiene rival. Por eso Pedro, la noche, cuando las enseñanzas se empezaron a apretar, Jesús se acababa de mandar una de esas difíciles de tragar. Porque Jesús le acababa de decir que el que no comía su carne no iba a tener, que los padres habían comido el maná, pero habían muerto en el desierto, se quedaron atragantados. Y entonces dice que los discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y entonces dice que Jesús le dijo a todos, ¿se quieren ir ustedes también? Y entonces Pedro, el que le dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y yo les digo todas las mañanas a mi Dios, ¿a quién voy a ir? ¿A quién voy a recurrir? Si no hay más nadie fuera de ti, si no hay más alto que vos, si no hay poder más extraordinario que el que vos tenés, ¿a quién vamos a ir? Yo ya no comparo a Dios porque Dios no tiene rival. Yo no ando midiendo si Dios me da o me da lo otro. Yo no ando tanteando cuánto Dios me puede o no me puede dar. Yo no necesito validar a Dios. Yo ya sé quién es Dios y lo único que hago es entender que todo lo que yo necesito viene de Él. Denle un fuerte aplauso a Dios.
Los recursos de Dios son ilimitados. Todos los pastores me andan preguntando, che, ¿y cómo hacen ahí? ¿Y cómo hacen qué? Le digo. ¿Y cómo hicieron para levantar ese templo? ¿Y cómo hacen para sostenerlo? ¿Cómo le hacen? ¿Y cómo? Me imagino que ahí pagan un cobre de luz, ¿no? Y ahora que viene el corrector del coseno Fish. Dios como creador y no dependiendo de nadie, tiene el suficiente recurso para sostenerte y sacarte adelante. No es problema para Dios lo que usted necesita. Qué mal que me sentí el día que me lo dijo Dios. Yo le pedí a Dios que me saque de la deuda. Tenía una deuda impagable. Yo le decía a Dios, sácame, sácame, ya entendí, como decía León, ya entendí. Amén, Señor, anoté. Y como nos contaba hoy Leo, Dios no te saca porque le orás. Yo le decía, Señor, sácame de la deuda. Y cuando ya sentía que no me escuchaba, entonces lo presionaba a Dios. ¿Usted nunca presionó a Dios? Mirá que si no, me voy de la alabanza de la iglesia. Yo soy dueño del equipo del bajo. Se quedan sin bajo. Señor, si no me sacas de la deuda, ¿qué testimonio tengo para contar? ¿A qué le voy a decir a los hombres? Sácame de la deuda, séme próspero. Y entonces yo, y ahí salió el evangélico de adentro, te llevaré por las naciones. Ni las naciones ni un cuarto. Me dijo, mi problema no es tu deuda. Yo hago así y te la soluciono. El problema de Dios no es tu deuda, el problema de Dios no es darte el negocio que tanto deseas, el problema de Dios no es darte la posición que tanto querés, el problema de Dios no es ese. Dios me dijo, mi problema no es tu deuda, mi problema es uno solo, mi problema es tu corazón. Que seguís siendo lo mismo de siempre. ¿Y qué haría yo llenándote los bolsillos con esa soberbia y esa pedancia que tenés? ¿Qué harías? Porque mire que hay algunos que menos mal que no tienen nada. Imagínate si tuvieran algo. El problema de Dios no es lo que te falta. El problema de Dios sigue siendo que no entendés. Dios, ostentando de sus recursos, de una manera categórica, le dice a Ageo, que andaban pichuleando para terminar el templo. Yo viví en esa, hermanos. El pastor con el látigo con punta de bronce pegándole a la gente. ¡Venga el sábado a edificar! ¡Traiga la ofrenda del kilo! ¡Bum! Dios diciéndole a ese pueblo casi perdido. Le dice Dios, mía es la plata y mío es el oro. Dígame si alguien se llevó algo. Nadie se lleva nada de acá. Nadie. ¿Usted se acuerda el cuento de Isaac? Que llama a toda la familia. Rebeca llama a los chicos. Me estoy por morir. Y lo trae al hijo y le dice, vení, jurámelo, jurámelo. Ellos se juran en el muslo. No sé por qué, algún día le voy a preguntar eso. Pone la mano bajo el muslo. Papá, júrame. Todo mi dinero, me lo pones en el cajón. Sí, papá. Pero todo, no dejo nada. Todo, papá, todo. Y se muere nomás. ¿Cómo usted se va a morir?
Y entonces el hijo mayor dijo, ya sé, ya prometimos, yo ya juré. Todo el dinero de papá al cajón. ¿Y cómo vamos a hacer? Fácil, le damos un cheque al portador que lo cobre. Desnudo vine, dijo el hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Después de todo, Jacob, el hombre que todo lo tuvo y todo lo perdió, llegó a una conclusión soberana y dijo, desnudo vine, desnudo me fui. Y es lo que dice Salomón con todo su esplendor. He visto un mal doloroso debajo del cielo al hombre que les ha dado bienes y riquezas y nada le falta, pero nada disfrutó porque siempre trabajó para tenerlo y ahora vienen los extraños y lo disfrutan. Entonces yo le digo a mi esposa, si yo me llego a ir primero, te voy a estar vigilando. Yo me los imagino a fin de año levantando la copa por el viejo. Me lo voy a fumar en pipa todo. Todo lo que pueda. Mía es la plata, mío es el oro. Cuando Dios se encuentra con con Job, que había llegado a esta conclusión, cuando Dios se encuentra con Job, le dice, ¿qué me darás? ¿Qué me darás vos? ¿Quién me dio a mí primero que yo no le dé a él? Si todo lo que tenés te lo di yo. Si nadie se lleva nada. Si todo está en las manos de Dios, eso significa que Dios tiene un recurso incalculable. El mismo tesoro que había en la tierra en la época de Sansón, en la época de Salomón, en la época de los jueces, en la época de los reyes, en la época de David, en la época en el Edén, la misma riqueza todavía sigue estando. Por eso yo quiero que usted vaya a Isaías 43 y solo voy a tomar 10 minutos más. Diga conmigo, los recursos de Dios son ilimitados. Isaías 43, verso 16, dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No se acuerden de las cosas pasadas ni traigan a la memoria las cosas antiguas. No vivas de viejos recuerdos, está diciendo Dios. No vivas de viejas esperanzas. Porque aquí, quiero que marque el versículo 19, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. Otra vez Dios puede levantarte como te levantó en la primera hora. Otra vez Dios te va a rescatar como te rescató siempre. Otra vez. Y entonces yo le digo a Dios, si lo hiciste una vez, ¿cómo no lo volverás a hacer? Si la tierra de Zabulón, tierra de oscuridad, de sombras de muerte, vio una gran luz, he aquí la matanza, mucho mejor que Zabulón. La matanza a comparación de Zabulón, esto es Disney, hermano. Si Dios lo hizo en Zabulón, ¿cómo no lo va a hacer en la matanza? Si Dios me rescató de la deuda, ¿cómo no va a sacar delante de mí enemigos que se me han cruzado últimamente? En el nombre de Jesús. Arba, Fibi, como te llames. Diga conmigo otra vez. Si lo hizo conmigo, ¿cómo lo hará con vos?
Yo hace 26 años atrás solo trabajaba por la leche de mi hija. 12 horas por día, el pasaje y la leche de Micaela. 26 años. Dios me dio lo que un hombre necesita varias vidas para tener. Dios te puede dar en un día lo que hay hombres necesitan 3 vidas para tener. Dios hace así y otra vez. Dios hace así y lo vuelve a hacer. Dios hace así y te lo da sencillamente. Es lo que Dios le dice a Israel cuando entra a su tierra. He aquí que te doy casas que no edificaste, viñas que no plantaste. ¿A cuánto le gusta eso? Le dice, yo te voy a dar casas que no edificaste, casas llenas de todo bien que no llenaste. Oiga, Dios te puede dar casas con todo lo que vos nunca pusiste adentro. Yo te voy a llenar de todo bien. Te voy a dar cisternas que no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Solo te pido que cuando estés ahí adentro y te sacies, no te olvides que yo te lo di. Porque mi recurso es ilimitado. Y aún en este país, en este momento que nos toca vivir, yo le digo a los muchachos, prepárate, no te vayas de acá. Dios acá te va a levantar y te va a bendecir. Él no está sujeto a ninguna normativa, Él no está sujeto a ningún gobierno. Él es Dios. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Dios es un gran generador. Un gran generador. La palabra despierta la esperanza perdida. Hace que de la nada misma se produzca lo que en términos humanos llamamos... ¿Usted cree en milagros? Muchos lo supieron. Muchos lo sabían. Le voy a pedir a Morita, acompáñame. Pero hay un hombre que solo un evangelio lo relata, que es el evangelio de Juan. No está en Marcos, no está en Lucas. Solo está en Juan, ni en Mateo. Conocido por el noble, funcionario del rey en Capernaum. Estamos frente a un ilustre. Estamos frente a un hombre de influencia política. Estamos frente a un hombre poderoso. Escuchando que Jesús había llegado a la ciudad, dice que el noble fue a Jesús. Yo me lo imagino, discípulo, denle paso al noble, denle paso, es el funcionario del rey. Este es el que nos firma los permisos para hacer las campañas. Está el que firma la habilitación. Oh, este está al lado de mi ley. Me dijo uno, ¿querés ser parte vos del equipo? ¿Me interesa? Y a pesar de que tengo algunos primos tirados por ahí. Entonces dice que vino el noble y le dijo a Jesús, mi hijo se muere. Nadie que fuera padre, nadie que no fuera padre no me va a entender. Posiblemente a dimensión de quienes somos padres, en esa dimensión quizá no llegás lo que uno siente por un hijo. La experiencia de tener un hijo en brazos, yo creo que es la experiencia más extraordinaria que un hombre puede vivir. Y sentir que tu hijo se muere te moviliza. Y entonces este noble fue y le dijo a Jesús, quiero que vengas a mi casa, quiero que desciendas porque mi hijo se muere. Y Jesús le dijo, si no hiciere milagro no me vas a creer. Como diciendo, yo te conozco, vos atorrante. Vos viniste únicamente porque tu hijo se está muriendo. Pero si tu hijo no se muriera, no vendrías a mí. Y entonces dice que este hombre le dijo a Jesús, mi hijo se muere, quiero que bajes, quiero que desciendas a mi casa. Y entonces Jesús simplemente le dio una palabra.
no bajó con él. Lo miró y le dijo, tu hijo vive, ve. Y entonces la Biblia dice que el hombre creyó a la palabra de Jesús. No descendió con él para elevar su fe, no. Le dijo, ve, tu hijo vive, y él la agarró. No tenía nada. No se llevó nada. No se llevó una prenda de Jesús, no bajó con Jesús, no descendió con Jesús, se fue sin nada. Con lo único que se fue es con una palabra. Se fue con la palabra que Jesús le dijo, y cuando llegó a su casa dice que salieron los siervos y le dijeron, tu hijo vive, se sanó. ¿A qué hora fue? A las 7. Y entonces el hombre entendió que a las 7 Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. La misma hora que Jesús soltó la palabra, el milagro se produjo. De la nada misma. De lo que no existe, se puede generar una bendición para tu vida. De lo que no existe, de la nada misma, en la misma cara del diablo, Dios te puede levantar. Fue eso lo que quebró un tosco Pedro, un bruto Pedro, el pescador Pedro, el discípulo más famoso de Jesús, que dice la Biblia que después de haber trabajado toda la noche, Jesús se subió a la barca y entonces le dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos trabajado y nada hemos logrado. ¿Más en qué? Dígamelo usted. Más en tu palabra echaré la red, de la nada misma, sin tener nada. Y dice que cuando arrojó la red, viendo que la red se rompía y los barcos se hundían en 24 horas, de las redes sucias a las redes llenas, los barcos se hunden. Dice que Pedro se postró y dijo, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Y ahí lo quebró. Aproximadamente Pedro siguió a Jesús 6 meses sin seguirlo a tiempo completo. Aproximadamente se cree que recién al 8º o 9º mes del ministerio de Jesús, Pedro se acompañó con él. A Pedro no lo convencías tan fácil. Pedro no se subió a la movida de Jesús tan fácil. Encima le sanó a la suegra. Eso no lo perdonó nunca. ¿Cuándo lo quebró? ¿Cuándo lo quebró? Cuando todo lo que él deseaba, Dios le mostró que se lo puede dar en un instante. ¿Vos te pensás que Dios no sabe tu deseo? Dios te lo puede dar en un instante. Dios sabía que el deseo más grande que teníamos con mi esposa era tener un hijo. Y por años no lo lográbamos. Y lloramos en lo privado de nuestra habitación. Y llorábamos cada vez que alguien nos decía, ¿y para cuándo? Y nadie sabía que nosotros llevábamos años. Hicimos tratamiento, nos pusimos en manos de médicos y los médicos nos dijeron, ustedes no pueden tener hijos. Pero una madrugada me arrodillé y el Espíritu Santo me consoló. En la nada misma sencillamente me dijo, te voy a dar hijos. Y me levanté, la desperté a Ceci y le digo, ¡Ceci, ya lo tenemos! El hijo que tanto deseamos. Dios puede darte lo que deseas en un minuto. Porque Él genera en tu vida esperanza cuando todo se cayó. Termino en esta noche diciéndote que el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo y le dice que pelee la buena batalla de la fe. ¿Qué significa eso? No va a ser fácil. La batalla de la fe no es fácil. Si usted cree por todo lo que usted sabe de mí, todo lo que le he contado durante muchos domingos, pues no lo voy a repetir, y durante muchos años que usted ha conocido de mí, si usted cree que yo no la sigo peleando, yo
El problema es que antes me peleaba con unos monitos así, ahora me estoy peleando con unos monitos así. No, la batalla de la fe es para siempre. La peleás. Te caes 1000 veces. Te caes, te levantás, y la seguís peleando. Y Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Echa mano a lo que no ves. Echa mano a lo eterno. Poné tu mano en lo eterno y bajalo a tierra. Y hacelo realidad. Nadie dijo que será fácil, pero es posible. Cierre sus ojos, incline su rostro. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho de lo que no se veía. Todo lo que usted necesita no está en el plano natural y normal. Todo lo que usted necesita está en las manos de Dios. Y solo usted en esta noche tiene que entender para sencillamente ir y tomarlo. Dios es inagotable en recursos y está generando en este momento en tu vida la disposición a decirle yo quiero. ¿Cuántos en esta noche necesitan ver la mano de Dios? Levante su mano. Usted no me está viendo y yo tengo mis manos al cielo. Yo tengo un gigante que hace meses me está quitando el sueño. A ese gigante lo he visto morder el polvo de la derrota. Y lo he visto durante muchos años caer frente a mis ojos por la mano de Dios. Ese gigante otra vez está frente a mí, dispuesto a darme otra vez pelea. Y yo quiero que otra vez sea Dios el que lo derrumba. Si usted tiene gigantes frente a sus ojos que necesita verlos caer por el poder de Dios, levante su mano al cielo. Dios necesita ver esa mano. Diciéndole, Señor, si ya lo hiciste una vez, si ya cambiaste mi lamento en baile, si ya me sacaste una vez del polvo de la derrota, si ya lo hiciste una vez, yo creo tu palabra que nuevamente lo harás. Y de la nada misma, de lo que no veo, de lo que no existe, yo declaro que existe para la gloria de Dios. Yo entiendo que lo que veo se ha hecho de lo que no veía, y es por eso, Dios, mueve tus ángeles, rodea a mis enemigos, persigue a mis angustiadores, a los que dijeron inclínate que pasaremos sobre ti. Persigue a mis embusteros, a los que me traicionaron, a los que me negaron, a los que me estafaron. Señor, corre detrás de mis enemigos y aléjalos de mí. Unge mi cabeza con aceite fresco. Mi copa está rebosando. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y restáuranos, Señor. Y consuélanos, Señor. Y tráenos descanso a nuestra alma cansada. Porque sé que lo harás otra vez. Otra vez lo harás. Otra vez lo harás. Dígaselo. Díganse a Dios mientras los músicos me van acompañando. Otra vez lo harás. Otra vez lo harás.
Otra vez lo harás. Quédese un minuto ahí, deje que el Espíritu Santo lo ministre. No se vaya tan rápido de la presencia de Dios. Deje que Dios ministre su corazón angustiado. Porque hay uno más que está con usted. Porque hay uno más que lo ha acompañado. Porque hay alguno más que ha estado con usted en todo momento. Lo volverás a hacer. Persigue a mis enemigos, oh Dios, y levántate, 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 levántate.